Estamos en 19 de julio de 2023. Somos el Salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestra tarea de hoy es revisar principalmente revisar la definición de economía. Recuérdense que tenemos que hablar, por lo menos en un inicio, del enfoque subjetivo. Entonces vamos a verificar aquí la definición de economía, discutir un poco, que ustedes piensen un poco y recalcando siempre, como ya lo mencionamos creo el día anterior, que en su curso de Economía Política también oigan el nombre del curso, que se llama Economía Política. Ustedes ven algunos asuntos económicos ahí, pero desde la perspectiva totalmente objetiva. Entonces van a encontrar definitivamente algunas diferencias. Creo que ya habrán platicado un poco de eso en su curso y bueno, eso es lo interesante. Recuérdense que estas son ciencias sociales, la economía, y la antropología, la sociología, o sea, son cuestiones que analizan el comportamiento humano en su conjunto y no necesariamente son ciencias exactas. 1 más 1, 2 y punto. No, aquí vamos a encontrar distintos criterios, distintas formas de pensar. Y a veces vamos a encontrar que no hay una definición de que este es el correcto y este no, o este otro es el correcto verdaderamente y no el otro. No, hay formas de pensar y así es porque no son ciencias exactas. Entonces vamos a encontrar criterios y en algunas ocasiones nos tocará a nosotros como personas, como estudiantes, como profesionales, definirnos por cuál criterio de esos que tenemos ahí creemos que sea el correcto y hacia ese nos vamos, ¿verdad? Esto sucede en las ciencias sociales, en la economía, en la sociología. Muy bien, entonces eso sería lo que tenemos que hacer hoy, pero recuerden que siempre tenemos algún espacio destinado a poder platicar un poco de temas coyunturales, de nuestro curso también, o de alguna duda que ustedes puedan tener, que quieran plantear, o es decir, pueden plantear alguna pregunta, pero también pueden plantear algún comentario sobre lo que ustedes consideren conveniente para hacer de esta clase una plataforma de conocimiento a través de la cual pues todos podamos ir aprendiendo un poco más. El señor Ludwig Sánchez, por favor, pase usted adelante, mi amigo. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Pues lo más relevante del día de ahora es lo que nuestro gran rector logró entrar a la lista Angel. Fue un honor para él entrar a esa lista. Qué barbaridad. Qué vergüenza damos como universidad. Tenemos rector así en la lista, esa lista. En realidad sí es de veras veámoslo de dos puntos de vista, porque sí es una vergüenza definitivamente. Es una vergüenza por el hecho de que la máxima autoridad de la única universidad estatal y pública en el país esté mencionado en la lista Angel y precisa y específicamente por haber llegado a un puesto cuya elección fue fraudulenta. Eso lo pueden leer ustedes ahí en el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es que ya trascendió, pues. Entonces, es una vergüenza, como dice Ludwig. Claro que es una vergüenza. Pero fijémonos en esto. Yo no sé si ustedes ya se han metido un poco a ver cómo está el problema de la U, por qué la toma, por qué estamos
en virtualidad aún, si todo el universo está ya en presencialidad, hasta los niños, hasta preprimaria está ya, chicos. Solo nosotros estábamos aquí con nuestra pantallita al frente. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo eso ustedes lo tienen que analizar, son estudiantes, son sancarlistas, son guatemaltecos. Pero vamos a que luego de esa vergüenza, que sí realmente es vergonzoso, meditemos y que es vergonzoso, pero no para la universidad. Vergonzoso para él, no para nosotros. Nosotros hemos sido luchadores, hemos sido personas con expresión de protesta respecto a esa elección fraudulenta, entonces nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza. Él y el séquito de personas afines a él por intereses personales que han defendido ese fraude, pues yo creo que sí deberían de sentir vergüenza también. Sin embargo, hay un aspecto positivo. El hecho de que ya quede marcado y mencionado dentro de la lista Angel, yo creo que lo va a debilitar. Lo ideal para la Universidad de San Carlos es que se convoque a una nueva elección y que libremente las organizaciones estudiantiles, de profesores, de trabajadores, hagan un proceso electoral limpio. La Universidad de San Carlos tiene sus propias leyes en el marco electoral y entonces limpiamente se pueda elegir un rector verdaderamente elegido por la votación estudiantil, por la votación profesional y por la votación docente, que son los tres grupos que votan. Lo mismo está sucediendo en el ámbito nacional. Lo mismo. Solo que aquí todavía el fraude aún no se ha consumado. Pero es lo mismo, chicos. Miren dónde estamos. Entonces, eso es lo que hay que meditar y yo creo que ya platicamos en algún momento sobre esto, pero les vuelvo a pedir que se preocupen por indagar, por investigar toda esa situación universitaria que se dio por ahí a raíz de marzo, mayo de 2022. ¿Qué? Sí, 2022, en donde se dio todo este proceso. Para entenderlo, debemos entender ese proceso, debemos conocer un poquitín de la legislación universitaria. La verdad cuesta porque son muchas leyes y reglamentos. Debemos entender un poco también qué es la autonomía universitaria. Debemos entender qué es la libertad de cátedra, que es lo que estamos practicando aquí al hablar de estos temas. Entonces, ir más allá que solo venir y pum, economía. Yo vengo aquí a dar clases, no vengo a hablar charadas, como decían algunos profesores, especialmente lo vimos el año pasado. A mí me pagan por dar clases, dicen. A mí me pagan por enseñar. Sí, yo les puedo dar la clase que vamos a ver ahorita desde el inicio, pero podemos volvernos mecánicos. Aprender un concepto, dominarlo y pum, pasar al otro. No queremos ese tipo de estudiantes. Queremos estudiantes que aprendan a pensar, que aprendan a dilucidar, que aprendan a expresar un criterio propio de acuerdo a lo que miran esa realidad, posiblemente equivocado, porque a veces la vida en muchos de ustedes todavía ha sido muy corta. Todavía andan por ahí, tal vez por el primer trabajo, algunos todavía no están trabajando, o pues no han tenido la suficiente experiencia que le da a uno la vida laboral, también la vida estudiantil y por supuesto la vida familiar, más aquellos que ya están casados, las chicas que están casadas, etcétera. Entonces con el tiempo uno, ya lo hemos mencionado, va creciendo.
y que ese crecimiento sea positivo. Ya tendrá entonces uno aunado a toda esa experiencia que pueda tener, la mejor posibilidad de expresarse, de que en su mente las ideas se cuajen mejor por esa misma experiencia. A través de estos espacios lo podemos lograr, chicos. Yo también vengo aquí y a mí me pagan para enseñarles, pero yo estoy en la Universidad de San Carlos, que legalmente y constitucionalmente tiene reconocida autonomía. Y el concepto de autonomía es muy, muy amplio. La autonomía universitaria. Y dentro de ella está la libertad de cátedra. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y es para bien de todos ustedes, por supuesto de nosotros también. En esas estamos, chicos. Pero entonces ya les tocaría a ustedes tomar un poco el micrófono, expresar algo y dudas, comentarios como lo que decía Ludwig en relación a un tema totalmente coyuntural, porque hoy precisamente mediático coyuntural, hoy precisamente y prácticamente creo que fue mediodía o algo así, que se dio esa noticia que salió la lista Engel en la que Estados Unidos, ¿cómo es la palabra que usan? Designa a las personas señaladas de corrupción en 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Y por qué? Porque son países corruptos. Y no estamos diciendo con esto que Estados Unidos es el mejor país del mundo, pero sí es un país de peso. No hay para dónde. Y no le estamos agradecidos tampoco a Estados Unidos con lo que históricamente le ha dejado no solo a América Latina, sino a otros países del mundo por sus intervenciones políticas y armamentistas también. Guatemala, parte de esos países. Pero sí es de reconocer que tiene mucha incidencia, mucha influencia lo que Estados Unidos dictamina y entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces el señor Walter Lemos ha sido señalado dentro de la lista Engels y eso no es bueno para la USAC, pero desde el punto de vista de que se vaya debilitando la figura de él, yo creo que sí, es positivo. Muy bien, ¿alguien más quisiera participar, jóvenes? Solo leo aquí lo que dice Ludwig, dice el Triángulo Centroamericano y sus problemas, especialmente Guatemala, que durante muchísimos años siempre está en el ojo del huracán, políticos corruptos. Muy bien, leído. ¿Quién más quisiera expresarse, preguntar, comentar? Cualquier cosa, si es algo sobre el curso, pues también, por supuesto. Vamos a ver, Alejandra. Adelante, Alejandrita, pase usted adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Pues yo únicamente hacer un comentario, ¿verdad?, de lo que usted dijo sobre que si usted quisiera solamente daría información sobre temas del curso, ¿verdad? Pero en realidad si fuese así, nosotros tampoco tendríamos entendimiento de lo que pasa en nuestra realidad, ¿verdad?, como población acá en Guatemala. Entonces, de nada serviría solamente aprender pura teoría si no estamos utilizando ese conocimiento para nuestra realidad, ¿verdad? Exactamente, Alejandra, así es, y por ello es que lo hacemos. Sí, algunos, es que ya algunos me han dicho, miren, ¿por qué no mejor nos centramos en el curso? Porque eran personas que iban a favor hablo del año anterior, que fue bastante turbulento, que iban a favor de Mazario, estudiantes, pues bueno, entonces yo, con todo respeto, pero busco también que
formar, porque yo tengo alguna responsabilidad aquí en este semestre en cuanto a la formación de ustedes. Entonces, repito, buscamos formar estudiantes pensantes, con criterio, porque no se trata de venir, obtener un título y salir a la calle a hacer dinero. No, compañeros. Tanto a ustedes, el pueblo de Guatemala, les está pagando sus estudios, como a mí un salario. Entonces, algo tenemos que hacer por nuestra patria. No podemos hacer mucho, pero desde el punto de vista del conocimiento, aquí podemos compartir ideas y ya alguno de ustedes, quien se podrá imaginar, pueda llegar a ser un personaje político, pues empresarial, laboral, que tenga incidencia sobre muchas personas, y entonces va a tener la capacidad de pensar, no solo esa parte técnico-mecánica, robótica. Queremos personas pensantes. Y estando en un país tan abandonado, tan orillado a la pobreza, creo que es precisamente lo que hace falta. ¿Alguien más, chicos? Complementando lo, perdón, licenciado. Adelante, Alejandra. Complementando lo que usted estaba diciendo ahorita, tiene toda la razón, ¿verdad? En el sentido de que nosotros estamos acá para poder ampliar nuestro conocimiento y también nuestro criterio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en las publicaciones que hacen de los partidos que van para esta segunda vuelta, mucha gente se basa más que todo por ejemplo, de Semilla, que dice que va a volver el país inmoral, ¿verdad? Y prefieren en ese caso tener a Sandra, porque dicen que ella sí apoya los valores de las familias y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad, si la gente se pusiera a pensar, no es el presidente quien va a decir voy a aprobar todas las leyes que a mí se me peguen la gana, ¿verdad? Sino que es el Congreso quien tiene la facultad de poder decir si sí o no aprueba lo que el presidente quisiera aplicar, ¿verdad? Y la gente solamente se basa en comentarios porque es lo que están haciendo muchas organizaciones, iglesias, personas, metiéndoles ideas en la cabeza que como saben que la gente no está en conocimiento de la situación actual o de las leyes o de cómo funciona cada sistema o cada organización, ¿verdad? Entonces simplemente los llenan de información falsa y la gente como no sabe simplemente cae en esas mentiras, ¿verdad? O esa desinformación y por tal razón es que no avanzamos, ¿verdad? Porque no hay una correcta orientación de lo que debemos hacer como ciudadanos, como nuestro deber y responsabilidad para poder mejorar el país. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandra. Existe lamentablemente aún muchísima gente que es manejada así, especialmente ahora en el interior de la República. Aquí en el área urbana también, todos conoceremos a alguien, pero en el área rural, en algunos lugares es total. Se los manejan porque no solo viene el mensaje ese que nos comentaba Alejandra, sino que ahí viene una laminita, una bolsita con víveres, con lo cual se los ganan y no hay conocimiento. La gente sigue tan ignorante como ha venido siempre, y contra eso hay que luchar. Y si nosotros somos sancarlistas a quienes nos han pagado, a mí me pagó el pueblo de Guatemala mi educación, pues yo me gradué y de eso he vivido, pues. No de eso saqué yo a mi familia, ¿verdad? Entonces algo tiene uno que retribuir, ¿verdad? Porque
pues sí, uno tiene que vivir, tiene que sacar a su familia, pero hay formas de retribuir hacia la población todo eso que esa misma población le dio. Entonces, contribuir a que esa ignorancia vaya desapareciendo también creo que es tarea nuestra. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Edna, por favor, cuéntenos. Licenciado, algo hablando sobre la ignorancia, yo he notado que, por ejemplo, a la hora de las votaciones, nosotros nos fijamos un partido político. Entonces, en todas las papeletas lo que hacemos es votar por el mismo partido político. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, en la bancada, digamos, a esta fecha quien domina es el partido oficial, con bastantes lugares ocupados. Entonces, imagínense, ya a la hora de negociar o como se dice, hacer negocios bajo la mesa, aunque eso se ve reflejado a la hora de unirse el partido oficial con Sandra Torres, entonces incrementa la bancada a favor de ellos y no digamos otros partidos agregándose a ellos. Entonces, he ahí el problema cuando se trata de votar alguna, entre comillas, solución para Guatemala. Entonces, ¿a quiénes van a favorecer ellos si los votos ya están pactados a favor de los mismos de siempre? Pues, entonces, ese es un factor importante de salir de la ignorancia, de que debemos ir mezclando, conociendo cada uno de los partidos, quiénes son buenos para un área, quiénes pueden ser otros mejores para otra, y dividir eso para que no, logren llevar a cabo como lo que pasó con el partido oficial. ¿Cuántos millones a causa de eso? Y otras cosas más que a veces ni nos enteramos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por sus conceptos ahí. La verdad que, como usted dice, hay muchas cosas que uno no se entera que se juegan ahí en el Congreso de la República. Algún día llegará en que tengamos el sistema de votación en que votemos por las personas y no por los partidos, y en que los votantes, los ciudadanos, sepan que al votar por determinado partido político, pues está uno votando por lo mismo y no por un cambio. Entonces hay que buscar, hay que enterarse. Eso lamentablemente no ha pegado demasiado en el país, pero en esta ocasión sí ya pegó un poquito más. Por eso es que tenemos los resultados que hay ahorita y por eso es que Guatemala está inmersa en estos momentos en esa turbulencia tan grande electoral. De otra forma, todo fuera normal, ya estuvieran ahí los candidatos que ellos querían, pero no, estamos de otra forma porque ya la gente, al menos pienso yo en las áreas urbanas, está pensando un poco mejor, pero falta, ¿verdad? Entonces sí es bueno platicar de todos estos temas aquí, buscarles soluciones, inclusive, fíjense ustedes, denunciar. Platicábamos con los compañeros del otro horario que la Facultad de Ciencias Económicas era como la facultad líder hace muchísimos años, cuando yo era estudiante por lo menos, en que se daban muchos problemas de malos manejos, también presupuestarios, de represión a la población, y entonces la Facultad de Ciencias Económicas era la primera en salir a protestar, las demás también, pero el emblema, lo emblemático de la USAC era la Facultad de Ciencias Económicas. Sacaba pronunciamientos en los medios de comunicación, por ejemplo, protestando por el costo de vida, protestando por diversos temas, cosa que desapareció totalmente hace algunos años. Y es por las dirigencias que tenemos, que parten de la posición que tiene ahorita Walter Mazariegos,
y el conglomerado de decanos, que dentro de todos ellos pocos se salvan, y entonces ya no hay pronunciamientos de la USAC, ya la USAC pasó a ser una universidad más. De hecho, yo les puedo decir que la Landívar tiene más vigencia social que lo que ahora tiene la San Carlos, en cuanto a los problemas nacionales. Y para eso estamos aquí, pues, para luchar un poco con eso, y nosotros algún día saquemos algún nuestro pronunciamiento, lo acordamos entre todos por aquí. Tanto problema socioeconómico que hay dentro de la temática ambiental, dentro de la temática social, que la salud, la educación, la energía, etcétera. Pues de repente hacemos nuestro comunicado. ¿Y qué forma hay ahora de publicar las cosas? Las redes sociales. Miren todos los que somos, sabemos más de 60 personas, cada quien lo usa en sus redes, lo compartimos con el otro salón, y a eso ya se vuelve grande. Y por lo menos llega el mensaje. Entonces son cositas que podemos ir haciendo, ¿verdad? Y de momento, pues por supuesto, platicar de los temas, pensar en ellos y enterarnos, por lo menos en nuestras casas, con nuestras familias, platicar de ellos, sacar un poco de la equivocación que puedan tener algunos de nuestros miembros de la familia, por lo menos platicarlo, ¿verdad? Porque también cada quien tiene libertad de pensar y de elegir como lo crea conveniente, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden platicar. ¿Alguien más quisiera hablar? Muy bien, entonces vamos a proceder a hablar de nuestro programa del curso. Decíamos al inicio que nuestra tarea de hoy es analizar la definición de economía, retomando lo que hemos mencionado, de que es una definición de economía desde la perspectiva del pensamiento subjetivo. Y para ello vamos a utilizar nuestra presentación, que vamos a intentar ahorita proyectarla. Aquí está. Y me dicen ustedes cuando ya tengan a la vista la presentación. Ya lo tenemos, licenciado. Ok. Muchas gracias. Entonces, se recuerdan que el día anterior estuvimos hablando de estos temas. Lo mediático, creo que tenemos que tener bien en mente que, pues, de lo que más nos enteramos con todos estos temas que estamos viviendo en lo electoral, pues es a través de lo mediático. O sea, lo mediático tal vez no entra tanto dentro del conocimiento teórico propiamente, pero es lo que nos da el saber cómo están las cosas. No podemos abstraernos de cómo están las cosas ni decir a mí la política no me interesa, yo vine aquí a estudiar. No es así, ¿verdad? Ustedes ya lo van entendiendo como me lo han mencionado, y en esa parte tiene mucho que ver lo mediático, o sea, los medios de comunicación. Ahora, con todo ese background, digamos, desde el punto de vista del cómo enfocar el curso, vamos ya a ver este punto, que es la definición de economía. Repito, estamos viendo la definición de economía desde la perspectiva del pensamiento subjetivo. Hay enfrente, lo que ustedes tienen ahí en su pantalla, una definición de Lionel Robbins que nos dice lo siguiente: economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.
Si suena un poco extraña ahí la palabra optar, podríamos sustituirla por decidir. O sea, esa es la definición original de Robbins, ¿verdad? Pero creo que sería más conveniente que ahí dijera decidir. Leámoslo otra vez. Es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que decidir. Muy bien, esa es una idea. Ustedes van a ver otras definiciones ahorita y en las cuales lo importante es ir detectando cuáles son los elementos comunes que nos dan entonces ya a entender qué es lo que la posición subjetiva nos quiere decir sobre qué es economía, ¿verdad? Bien, la primera ahí que dice el diccionario de economía IE. Ese diccionario de economía IE nos presenta la siguiente definición. Dice que la economía es la ciencia que estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos, susceptibles de usos alternativos. Busca lograr una asignación eficiente de dichos recursos entre sus usos alternativos con el fin de lograr ciertos objetivos. Igual, ¿verdad? Escriben así como que muy complicado y cosas que podrían poner más fácil, pero bueno, así está escrito ahí, así lo ponemos. Vamos a la derecha donde dice, donde está la definición de Stonier y Hage. Estos señores nos dicen que economía es, y lo explican mejor de esta forma. Si no hubiera escasez ni la necesidad de distribuir los bienes entre los hombres, no existirían tampoco sistemas económicos, y menos aún economía. La economía es fundamentalmente el estudio de la escasez y los problemas de la distribución. Ok, esta es la idea de Stonier y Hage. Pasemos ahora a ver lo que nos dice Raymond Barré. Y Raymond Barré nos dice, economía es la ciencia dirigida a la administración de los escasos recursos de las sociedades humanas. Estudia las formas que adopta el comportamiento humano en el uso, con un costo de los recursos del mundo exterior, en la tensión existente entre los deseos ilimitados y los medios limitados de los agentes de la actividad económica. Este muchacho sí que escribe difícil, porque dice exactamente lo mismo que dicen los otros, pero más difícil. Pero nos habla de algo que es ilimitado y algo que es limitado. Vamos ahora a lo que dice el diccionario de economía de eumed.net. Dice este diccionario que economía es la ciencia que estudia la aplicación de recursos escasos entre usos alternativos para la satisfacción de necesidades múltiples. Muy bien. Y leamos la última del señor Paul Samuelson, que nos dice lo siguiente. Economía es la ciencia que se preocupa por el estudio de las leyes económicas que indican el camino que se debe seguir para que sea mantenido un nivel elevado de productividad.
se mejoren las condiciones de vida de las poblaciones y se empleen correctamente los escasos recursos. Yo lo que puedo decirles ahorita es que todos quieren decir lo mismo, pero cada quien a su estilo. Entonces, lo que yo quisiera pedirles ahorita es que le den un vistazo y qué elemento encuentran o qué elementos se encuentran en común de lo que estas personas dicen al respecto de qué es economía. Entonces, espero sus intervenciones, chicos, para seguir adelante. No miro ahorita la clase por si alguien quiere hablar, solo pase a... El licenciado, pues el que más, el concepto que más se maneja en estas definiciones sería la escasez de recursos. Yo voy con lo que dice Raymond Barr sobre esos deseos ilimitados y los medios limitados. Algo ahí que va entre que nuestros deseos superan a lo que realmente tenemos, que tenemos un limitante. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más quería hablar por ahí? Aló, licenciado. Fíjese que también la cuestión de la distribución de esos recursos se menciona mucho. Así es. Hablamos entonces de la escasez, de la distribución también, ¿verdad? ¿Alguien más quiere mencionar algo? Muy bien, entonces, ahora pensemos en esto. Hay algo ahí, dentro de todas las definiciones, hay algo que es ilimitado, o sea, hay mucho. Pero hay algo que es ilimitado, o sea, que es poco. ¿Podemos identificar esos dos elementos con nuestras palabras? ¿Podrían ser los recursos limitados o escasos? Uh-huh. Y está la sociedad también. Los deseos son ilimitados. Los deseos, pues lo que pasa es que Raymond Barré ahí nos dice deseos, pero es difícil percibirlo a través de deseos. ¿Alguien puede ¿Sería decir? más bien necesidades? Perdón, diga lo último, la última palabra. Necesidades. Necesidades, está mejor ahí, necesidades. Entonces, hemos encontrado que los recursos son escasos, pero las necesidades son muchas. Dicho de otra manera, los recursos son limitados, pero las necesidades ilimitadas. Cuando hablamos ahí de necesidades, ¿como de qué estarán hablando aquí estos señores economistas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué necesidades? Pues yo diría las básicas, bueno, todo tipo de necesidades. La principal sería la alimentación, ¿verdad? Alimentación, ¿qué más podría ir ahí? Salud y educación, licenciado. Salud, educación, vivienda, vestuario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya nos están dando a entender, si nosotros lo trasladamos a nuestras palabras, todos estos señores, que es mucho, es limitadas esas necesidades, todo eso que se necesita. Ahora nos habla que los recursos, esos sí son limitados, pero ¿cómo así los recursos, verdad? Porque fíjense que si yo tengo necesidad de alimentación para mi familia, pues si me dicen recursos, y además pues no solo la alimentación, sino también, por ejemplo, yo necesito tener acceso a agua en mi casa, y también necesito, por ejemplo, tener energía eléctrica,
Entonces, por un lado está la alimentación, el agua, por el otro está algo distinto que es la energía eléctrica. Pero lo que me están ofreciendo ahí, aunque son limitados, son recursos, dice, recursos. Pero ¿cómo así? Si yo quiero bananos, tengo que ir a las fincas a cortar los bananos. ¿Cómo puedo decirle entonces yo de una mejor manera a lo que satisface las necesidades de la población? ¿Qué otro nombre podría yo usar? ¿Con qué satisfago la necesidad de alimentación, por ejemplo, y de vestuario? Está difícil. Trabajando, empiezo a satisfacer las necesidades. A través del dinero, tal vez por medio del sistema económico. Pero mire, pues yo lo que quiero que me digan es en qué se convierten esos recursos, porque fíjense que, por ejemplo, la agricultura es un recurso, pero yo para comer, yo no quiero la agricultura, yo quiero algo más concreto, algo más específico. Entonces, la producción, está bien. ¿Y qué produce la agricultura? ¿Qué produce la ganadería? ¿Qué produce, por ejemplo, las fábricas de ropa? ¿Qué producen? Los recursos. Bienes y servicios. Ok, la primera palabra que dijo. Recursos. Bienes. Bienes, ok, bienes, eso sí. Las camisas que usamos para vestirnos, las blusas que usan las chicas, esos son bienes. Los bananos que mencionamos son bienes. Todo lo que nosotros podemos tocar y lo necesitamos para satisfacer nuestras necesidades son bienes. Hay otras cosas que mencionó también el compañero. Por ejemplo, habíamos mencionado la energía eléctrica. También podemos mencionar la telefonía. También podemos mencionar el transporte, ¿verdad? Porque a veces tenemos que andar en camioneta, pero nosotros no tenemos una camioneta para ir. Nosotros necesitamos transportarnos, movernos de un lugar a otro. Entonces, estos son servicios. Por eso decía el compañero, bienes y servicios. Eso que ahí se menciona como recursos, metámoslo a nuestra mente ahorita entonces que son bienes y servicios, porque es efectivamente lo que va a servir para satisfacer las necesidades de las familias. Bienes y servicios, ¿verdad? Muy bien, entonces imaginémonos ahorita que las necesidades que las familias tienen son muchísimas. Todas las familias van a tener necesidades y tienen necesidades diariamente. De hecho, la necesidad de alimentación viene al menos 3 veces al día. Entonces, esas necesidades son muchas, por eso se decía o se dice que son ilimitadas. Pero por el otro lado están los recursos, pero como dijimos que mejor usemos ahorita bienes y servicios, porque los bienes y servicios provienen de los recursos. Entonces encontramos que las familias van a necesitar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Ok, ahí estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cómo hacen las familias para obtener sus bienes y servicios? Pensemos ahorita solo en los bienes. ¿Será que viene la familia a inicio de mes, va a la esquina y encuentra ahí un gran camión que está distribuyendo todos los bananos que se puede comer todas las familias? Cada familia agarra lo que necesita y se va para su casa. ¿Así lo consigue o cómo?
Trabajando. Trabajando. Es que cuando me dicen trabajando ya se fueron a algo como más... Si usted va a dar trabajo, le aseguro que no va a conseguir bananos. ¿Cómo hace la familia para obtener los bananos que necesita para el mes, para el día, lo que sea? ¿Cómo? ¿Los compran? Los compra. ¿Y cómo se efectúa esa operación de compra? Por medio del intercambio de dinero. Se lo llevan a su casa, usted va a algún lugar, bueno, hoy día si uno pide bananos, yo creo que sí, ahora todo se vende por internet, entonces puede haber alguna venta de bananos por internet. Pero digamos que la familia necesita una penca de bananos para todo el mes. Normalmente, ¿qué hace el jefe de familia o la jefa de familia o la persona encargada para obtener la penca de bananos? ¿Se va al centro de mayoreo o a la terminal? ¿O si que son los que distribuyen al por mayor? Pues se va a la También tienda, puede, el mercado. también puede comprar como aquellos que andan en la carreta. Bah, ahí está. Digamos que para decirlo y unificarlo todo va al mercado. Cualquiera de los que ustedes mencionaron ahí, llamémosle también mercado. Se pone enfrente de la persona y ¿qué es lo primero que le hagan ustedes la conversación ahí? ¿Qué le dirían a esa persona que está ahí y tiene pencas de bananos? ¿Qué le dirían? ¿Qué cuesta la penca de bananos? ¿A cómo me la das? ¿Hay algún precio al por mayor? Muy bien, ahí vamos bien. ¿Cuánto cuesta la penca de bananos? Ya le eché el ojo yo a una porque están más bonitos, colorcito y todo. ¿Qué cuesta esa penca de bananos? Digamos que la persona que está ahí le dice 100 quetzales. ¿Qué hacen ustedes? Regatear. Eso estuvo buenísimo. Con ganas de vender hay que preguntarle. Bueno, pero digamos que ahí hay un gran rótulo que dice no se permite regatear. Imaginémoslo nada más. Me voy a otro lado. Ok, todos lo tienen a 100 quetzales. ¿Qué hace la persona ahí? O sea, puede tener... Puede buscar un bien sustituto. No, pensemos ahorita en los bananos. Se buscan los que estén más frescos, más grandes, ya que todos los tienen al mismo precio. Se busca lo mejor. Ok, pero ¿cómo hace para tener los bananos? Ya le dijeron 100. Comprarlo. Por ellos. Ok, ¿y si no tiene pisto? ¿Y si solo tiene 75? ¿Qué hace? Yo no los compraría. Le pido Se si me queda da con menos bananos. Si hay alguna manera de negociar. No hay porque no se permite regatear. Es muy simple. Planteándolo así, desde como nos explica la economía subjetiva, el funcionamiento del sistema económico. Ustedes van con la persona, quiero una penca de bananos, ¿cuánto vale? Vale 100. Si yo tengo 100, los pago y me llevo mis bananos. Si tengo 75, como bien lo decía una compañera, no los puedo pagar, no me llevo los bananos, no voy a comer bananos, mi familia no va a comer bananos, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que hay una necesidad, y esta es solo una, hay muchísimas más. Pero los bananos no hay para que todo el mundo se lleve. Se lo va a llevar el que lo pague, ¿no? ¿O no es así? Entonces, hay dos elementos aquí. Es lo principal que yo quiero que ustedes se lleven en la mente. El primer elemento son los recursos que dijimos que lo íbamos a expresar a través de los bienes y servicios. El ejemplo de los bananos se extiende a todos los demás bienes y a todos los demás servicios. Y por el otro lado, las múltiples necesidades, que son muchísimas que tienen las familias,
y que tienen que satisfacerlas de un modo u otro, pero la necesidad de alimentación tiene que satisfacerse. A la familia que sí tenía los 100 quetzales, pues le va a ir bien porque va a comer sus bananos, va a hacer chocobananos, chocobanía, lo que quiera. A la que no tenía los 100 quetzales, no va a comer bananos. Ahí sí que, como decía alguien también, tiene que buscar qué hace, algún sustituto, dijeron. Pero bananos no va a comer. Entonces, estimados compañeros, si nosotros lo vemos desde el conglomerado de bienes y servicios que existen, más el amplísimo conglomerado de necesidades que existen en la sociedad, lo que la economía estudia es la forma más eficiente que pueda utilizarse para distribuir esos bienes que son escasos hacia esas necesidades que son ilimitadas. Eso es la economía, bajo una perspectiva subjetiva. Eso estudia la economía, la forma de distribuir esos bienes que son escasos, esos servicios que son escasos, entre las necesidades de las familias, que son muchísimas. Pero como ya vimos, van a haber familias que sí pueden y familias que no. O sea, van a haber algunas familias que no lo tienen, que no lo pueden satisfacer, y eso nos dibuja perfectamente la sociedad guatemalteca. Y lo vamos a asociar más adelante con el tema de pobreza, ¿verdad? Pero pasemos entonces a la siguiente diapositiva, que nos explica un poco más entonces qué es la economía. Y dice ahí, el ser humano utiliza para satisfacer sus muchas necesidades los recursos económicos que son escasos. Y ahí hay una balanza que está bien equilibrada, suponiendo que la economía logra ese equilibrio que está ahí entre las necesidades y los recursos, o las necesidades y los bienes y servicios. Del lado rojo están las necesidades, que son amplias, muchas o ilimitadas. Del lado verde están los recursos, que son escasos, que son pocos y limitados. Pocos y limitados. Entonces pesarían más las necesidades y esa balanza no va a estar así, ¿verdad? Y no estaría así de equilibrada. Entonces, esa búsqueda de la mejor manera, porque no podemos decir que se equilibre de esa forma que está ahí, pero sí se puede buscar la mejor manera de que se pueda distribuir aquello que es escaso entre aquello que es amplio. Esa manera es lo que estudia la economía, desde el punto de vista subjetivo. Pasemos ahora a la otra diapositiva. Tenemos un problema ahí entonces, ¿verdad? Que es el problema económico de que pues no hay suficiente para todos. Porque si hubiera para todos, pues todos tendrían la oportunidad. Pero no, como no hay para todos, entonces hay que buscar una forma cómo distribuirlo. Por eso dice ahí que el problema económico se amplía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Qué producir? Pues qué bienes y servicios se producirán y en qué cantidad. ¿Cómo producir? O sea, qué insumos utilizar en la producción, quiénes se ocupan del proceso, qué tecnología utilizar. ¿Y para quién producir? O sea, cómo se distribuirán los bienes y servicios en función de la disposición a pagarlos y la capacidad de pago de los agentes económicos. Muy bien.
Entonces, aterricemos ahora, ya que hemos visto lo que necesitábamos para conocer qué significa economía en un esquema subjetivo. Ya dijimos que es buscar esa forma de distribuir esos bienes y servicios escasos entre las necesidades amplias que tienen las familias. Con todo lo que hemos platicado, que ustedes mismos lo han dicho, ¿cuál es la forma entonces en que dentro del sistema en que vivimos se distribuyen esos recursos o esos bienes y servicios escasos entre toda la población que tiene necesidades? ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo pueden descubrir ustedes cuál es esa forma? ¿La compraventa? Sí, es la compraventa, fíjese, pero falta que si solo nos quedamos con compraventa, creo que no terminamos de entenderlo con compraventa. ¿Se puede incluir el comercio, la compraventa y el comercio? Pero no, vámonos a lo más sencillito, a las operaciones que hacemos diariamente cuando vamos a adquirir algo. Ya vimos el ejemplo con los bananos. A través del precio. Del precio. A través del precio. Muy bien, ¿qué va a pasar entonces? Repitamos y resumamos con lo que teníamos con los bananos. ¿Qué va a pasar entonces con la persona que sí tiene los 100 quetzales? Va a comer bananos. Va a comer bananos, su familia va a comer bananos. ¿Qué va a pasar entonces con las familias que no tienen los 100 quetzales? ¿Se abstienen? No va a poder comprar. Ayer o no iban a poder comprar. No Se van a quedar con la gana. Entonces, pueden explicar ustedes, pero utilizando una oración completa, sujeto, verbo y predicado, explicar en qué forma realiza esa distribución la economía para que de la manera más eficiente posible se hagan llegar los recursos que son escasos a las necesidades que son muy amplias. Según el precio del producto se puede comprar y vender lo que se necesita, lo necesario. Por ahí va la cosa. Por ahí va la... Puede ser al menudeo o por mayor. Sí, pero ahí estamos ya metiéndonos a como detallar qué es el comercio. Ahorita lo único que tenemos que tratar de entender es la forma que encuentra el sistema, que es el sistema capitalista. Guatemala vive en un sistema capitalista, El Salvador también, Honduras también, Costa Rica también, Japón también, Estados Unidos también. Quien está por ahí, oigo solo el ruidito, pero yo ahorita no miro. ¿Quién está pidiendo la levantando? Licenciado, la demanda determina el precio. Pero ya se fue usted a conceptos muy difíciles de economía, ¿no? Lo que queremos explicar es la forma en que la economía soluciona ese problema de distribuir hacia esas grandes necesidades los bienes y servicios que son escasos. ¿A través de qué entonces? Digamos, una palabra ahora sí, ¿a través de qué? Ya la dejé. El dinero. El dinero, la compraventa, que también ya dijeron, y faltaría decir el precio, para llegar a la conclusión de que quien no tiene el dinero no adquiere el bien, no adquiere el servicio, no puede, el sistema se lo impide. Vayan ustedes ahorita entonces, si hablamos de
por ejemplo, camisas, todo el mundo nos tenemos que vestir, las chicas pues sus blusas, sus pantalones, sus faldas, lo que utilicen, vayan al almacén, muy paca que sea, pero vayan al almacén y le dicen, fíjense que yo necesito algo de ropa porque ya no tengo, ya está muy viejita. Entonces me voy a llevar esta blusa, me voy a llevar este pantalón, me voy a llevar estos zapatos. ¿Cómo no? Son 500 quetzales. ¿Los tiene? No, entonces no se lo lleva. ¿Los tiene? Sí, entonces sí se lo lleva. Así funciona el sistema. Así funciona el sistema capitalista. Así entonces la economía, desde la perspectiva subjetiva, distribuye supuestamente de la manera más eficiente esos recursos que son escasos entre las necesidades que son muy amplias. Esa es la explicación. Pero con el análisis que estamos haciendo, vamos a llegar a lo que dice en la parte derecha del cuadro. Solo hay dos posibilidades. O se paga o es gratuito. Si no, no lo tengo. Si no lo pago, no lo tengo, a menos de que sea gratuito. Y por ahí en la caricatura nos menciona el uso de la tarjeta de crédito, pues que es engañoso porque sí paga con la tarjeta de crédito, en el momento no ha pagado ni un centavo y se lleva sus bienes. Pero llegará el momento en que tiene que pagarlo. No hay para dónde. Entonces, o se paga o no se tiene, a menos que sea algo que es gratuito. Pocas cosas van quedando en este mundo que son gratuitas. Pero al final, el resumen del asunto es llegar a entender qué es economía. Que es la búsqueda o encontrar esa forma, ese mecanismo de distribuir lo más eficientemente posible esas necesidades, esos bienes y servicios que son escasos sobre esas necesidades que son ilimitadas. Y ahí estaríamos en lo que busca y lo que es la economía. Y al escudriñar, ya al pensar en cómo realmente se encuentra ese mecanismo, entre comillas, eficiente, es a través del precio. Es a través del dinero. Que quien lo tenga, lo va a obtener, quien no lo tenga, no. Alguien de los que estamos aquí tenemos dinero ahorita en el banco como para ir a comprar un Lamborghini, uno de esos carros increíbles que solo algunas personas lo tienen. No, pienso yo, pues, no sé si alguno de ustedes. Entonces, no vamos a tener. No, ¿verdad? No lo vamos a tener. Y sí lo va a tener el que tiene ese dinero, lo paga y lo tiene. Así funciona el sistema. Eso es lo que yo quiero que también meditemos, porque a veces eso está escondido. Y miramos esto y lo otro de economía, pero no llegamos a ese punto inicial de que para poder efectivamente llegar a realizar ese movimiento que se da en el mercado, o sea, uno que vende y otro que compra, debe existir un precio y que ese precio se pueda pagar. Si no, imposible. El mundo, la sociedad universal ha intentado implementar sistemas económicos distintos a ese. Por eso es que ha intentado nacer el socialismo, en donde inicialmente, por lo menos, es el Estado el que controla todo el asunto y el que distribuye. No es la persona que tiene que tener el dinero para ir a comprar las cosas, sino que el Estado distribuye. Esa es una forma distinta de vivir. Nosotros hasta extraño nos parece, porque estamos desde que nacemos, ya sabemos a qué viene uno a este mundo, a comprar y vender. Todo se compra, todo se vende.
la energía eléctrica que tenemos ahorita para poder estar conectados, el dispositivo a través del cual estamos recibiendo la clase, el recinto en el que estamos, que sea nuestra casa, que sea un alquiler, todo a través del dinero, todo, absolutamente todo. Y si no se tiene el dinero, no se puede. Así funciona el capitalismo, que es un sistema económico. No me voy a meter a hablar de modos de producción porque me estoy ya metiendo yo con economía política o con socioeconomía. Digámosle sistema económico. Pero, repito, han habido intentos en la humanidad de cambiar ese sistema en la época moderna. Por eso es que ha nacido entonces el socialismo en algunas sociedades, ya en algunas otras desaparecido, pero en algunas todavía permanece. Si es eficiente o no, eso habrá que estudiarlo conociendo esos lugares, pero la forma de vivir es diferente. No es que la persona vaya a trabajar para obtener un salario y con eso comprar, no, va a trabajar, pero para generar producción, para generar servicios que el Estado va a distribuir. Ahí estaríamos ante un socialismo. Y estaríamos ante un comunismo, como para ir adelantando y que no nos vengan a babosear ahí con que este es comunista. Estaríamos ante un comunismo en un sistema económico en el cual la evolución humana ha sido tal que ya no es necesario que el Estado exista para poder distribuir esos bienes y servicios, sino que por convicción propia, lo elevado de la mentalidad humana ya se distribuye con un orden extremo esos bienes y servicios para satisfacer las necesidades. ¿Hay alguna sociedad que viva de esa forma? Ninguna. Eso no existe todavía. Lo que existe actualmente en el planeta es el capitalismo y el socialismo de Estado. Otro, no sé yo dónde, no sé cuál. Entonces, por eso cuando dicen y empiezan los políticos ahí, es que es comunista, es que nos va a llevar al comunismo. ¿Qué es eso? Existió el comunismo primitivo hace no sé cuántos miles de años. Eso era por necesidad, no por convicción. Y existieron otros sistemas económicos, el feudalismo, cosas que ustedes ya debieron haber estudiado en otros cursos. Pero en el capitalismo, esto que hemos platicado aquí hoy es lo que prevalece. No sé, yo oí por ahí, porque no los tengo a la vista, pero oí por ahí que el ruidito de que alguien estaba levantando la mano, si querían decir algo. Licenciado, yo era sobre lo que usted estaba hablando de los países que son socialistas, ¿verdad? Ajá. Que se encargan de producir casi todo lo que para la sociedad. Y sí estaba viendo yo que también tiene sus fallas. Por ejemplo, hablaba con un amigo que era de Cuba y me decía que el Estado como que él es el encargado de distribuir la leche en todo el país, solo es la empresa nacional, ¿verdad? Y dice que su papá se dedicaba a hacer dulces y necesitaba la leche para hacerlos. Y habían veces que semanas que no recibían leche porque el gobierno no mandaba, o sea que había como que una ineficiencia en ese aspecto por parte del gobierno porque no daba abasto a todo lo que demandaba la sociedad. Por supuesto, ya se imaginan ustedes la cantidad de fallas que puedan haber en un sistema así, especialmente si ese país que vive bajo ese sistema está bloqueado comercialmente por Estados Unidos para no recibir determinados insumos de otros países que les son necesarios. Esa es una realidad. Y de hecho hoy en ese sentido, en una reunión en donde fue en Naciones Unidas, los países votaron una vez más porque Estados Unidos
interrumpa y derogue ese bloqueo que tiene comercial hacia Cuba. Que ese es uno de los factores que no hacen o no dejan, no permiten desarrollar el socialismo en Cuba. Yo no estoy diciendo que es mejor o peor que el capitalismo, pero lo que sí les puedo decir es que en Cuba no hay niños con hambre y no hay niños pidiendo dinero ni comida en las calles como aquí lo vemos en cada esquina. No les voy a decir que el sistema es mejor o peor, pero yo yo sé que eso no existe allá. También les sé decir que Cuba tiene un avance científico, médico, mayor que muchísimos países. De hecho, en la época del COVID, pues Cuba no tuvo necesidad ni pasó las penas que pasamos nosotros aquí por la vacuna, sino que simplemente su avance científico en ese sentido les permitió crear su propia vacuna y vacunar a toda su población. Y por supuesto va a tener muchas fallas, pero yo no voy a ponerme a favor de ninguno de los dos sistemas, pero analizando y pensando, yo sé que ese sistema socialista de Cuba y de otras naciones en otros países tiene muchas fallas y no permite que la población tenga la satisfacción de todas sus necesidades. Pero yo veo que el que nosotros tenemos tiene muchísimas fallas y mantiene en condición de pobreza hasta el 60% de la población. Y entonces no estoy diciendo que nos convirtamos en socialistas, ni que el partido Semilla, ni que Arévalo es socialista, no, mucho menos eso. Lo que yo estoy diciendo es que ese es otro sistema que funciona de otra forma. Desconozco si comparativamente es mejor o peor que el de Guatemala, pero yo veo que el sistema que se vive en Guatemala no está funcionando. A eso me refiero. Pero es un sistema capitalista que se basa en lo que hemos platicado hoy. Si se tiene el dinero, se adquiere. Si no, nel. O sucede de otra forma. ¿Verdad que no? Repito, desde que nacemos ya tal es el sistema que por naturaleza ya sabemos que cualquier cosa la tenemos que comprar. Y ya estamos pagando que el recibo de la luz, que el recibo del agua, que hay que pagar el colegio de los patojos, que hay que comprar la medicina, que hay que llevar al doctor y son 150, 200 de la consulta. Todo absolutamente se compra. Así es el sistema capitalista. Entonces se necesita trabajo. Y trabajo en determinado nivel remunerado. Es donde vienen los problemas. Bueno, pero quiero pasar a la siguiente diapositiva. Vamos sí a encontrar algunos bienes que se les llama libres. Estos bienes se caracterizan porque son abundantes. Su precio es cero y dentro de ellos podemos mencionar el agua del mar, el aire que se respira. Eso sí todavía es gratis. Miren, chicos, su precio es cero. Ustedes están en su cuarto, se van a la sala, se van a la cocina, se van al patio, no dejan de respirar. Se van a su trabajo, se van a sus estudios, se van al partido de fútbol, se van a la iglesia, nunca dejan de respirar. Y no tienen que estar comprando nada. Si ustedes quisieran yo no sé para qué, pero si necesitan agua de mar, solo van al mar y la agarran. Su precio es cero. Son abundantes. Sobre el tema de el aire que se respira, podríamos platicar un poco más detenidamente porque, por ejemplo,
digamos que es un bien libre, solo ampliando un poquitín esto. Digamos que es un bien libre, que todos respiramos lo que necesitamos, pero regresemos a la etapa COVID, en el que se necesitaba oxígeno para que las personas pudieran respirar un poco mejor, que estaban afectadas por la enfermedad. Eso no era gratis, eso no era libre, eso había que comprarlo y bien caro. Los hospitales en muchos casos se quedaron sin ese bien. O sea, con el tiempo pienso yo que de alguna manera el capitalismo va a llegar a hacer que el aire tenga que ser comprado, pero no pensemos en eso ahorita. Digamos que los bienes libres entonces son abundantes, su precio es cero, y de ejemplo ponemos el agua del mar y el aire que se respira. Pero están los otros, los que nos interesan para efectos de la definición de economía. Son los bienes económicos. Estos son escasos, su precio obviamente es mayor que cero, y ahí de ejemplo está puesto el agua potable, el agua que no hace daño. Porque ahora si queremos beber agua pura, que no nos haga daño, entonces la tenemos que comprar. En una época no muy lejana, pues esa agua fue gratuita. Existían chorros públicos en las colonias en donde la gente iba a traer agua y era agua para tomar. ¿Quién le quiere dar un traguito ahora al agua del chorro? Pues yo creo que ninguno, peor si imaginamos que esa agua venga del lago de Amatitlán o no sé, por ahí otros lugares. Entonces ya dejó de ser un bien libre. Hay otros, podemos mencionar, perdón, ya sí, son bienes económicos ahora entonces, y el agua ya dejó de ser un bien libre, pero mencionando otros bienes económicos, vamos a mencionar todos los demás: la ropa, los celulares, los vehículos, las bicicletas, las motos, las computadoras, los teléfonos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bienes libres y bienes económicos, y esas son las características de cada uno como están ahí. Y entonces lo que corresponde ahora es hablar un poco sobre los factores de producción. Los factores de producción tienen su definición, cada uno de ellos, son 4, y cada uno tiene también una remuneración. Ustedes quieren, indaguen, investiguen por ahí, porque este punto pues ya lo vamos a dejar para el siguiente día de clases. Factores de producción o factores productivos. Ese es el tema. Y cada uno de ellos tiene una remuneración. Entonces regreso yo ahora sí, me pongo en la clase, ya los veo, y si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues es el momento de hacerlo. Licenciado, con lo que decía sobre los bienes que eran libres, yo lo que veo es que por el nivel de contaminación tanto del aire y el agua, parece que esos bienes libres pronto ya van a ser ya van a tener precio. Por ejemplo, en Uruguay parece que hay un problema que tienen como que una sequía, y hasta hay restricciones de cuánta agua puede comprar la gente por día en los supermercados. Yo creo que Guatemala también puede, bueno, aquí en la capital también, ¿verdad? Porque hay veces que no llega el agua y ya esos problemas van a hacer que ya el agua lo vendan hasta en lata, porque todo va subiendo de precio. Sí, efectivamente, el agua pues ya dejó de ser un bien libre, ¿verdad? Ya, pues, si nosotros queremos agua, estamos en algún lugar, estuviéramos en la presencialidad allá en la U, y pues a uno le da sed ahí estando en clase, pues si quieren tomar agua, pues tienen que comprarla. Si no tienen los, 5 quetzales que cuesta la botellita, no toman agua, a menos que le regalen, por supuesto, ¿verdad? Pero se aplica pues a nuestro diario vivir, a nuestra rutina. Es un bien económico el agua. Y
y bien libre, pues afortunadamente todavía sigue siendo el aire que respiramos. Alejandra, cuéntenos. Estaba viendo en un video, licenciado, tal vez usted pudiera ampliar un poquito de su pensar, ¿verdad?, acerca de eso. Pero estaba viendo que también el tema económico acá de los productos básicos, de la canasta básica, también la luz, el agua, todo eso se debe a que las empresas son de casi que los mismos dueños, ¿verdad? O sea, no permiten que hayan otras empresas que puedan también brindar esos servicios. Por ejemplo, Internet solo está Claro y Tigo. No hay otras empresas pequeñas, por ejemplo, que puedan brindar otro servicio de telefonía, de Internet, de cable, porque no tienen tanto dinero o expansión como esas dos grandes empresas, ¿verdad? Lo mismo con la medicina, que son empresas ya grandes y, como digo, de los mismos dueños, que ya ellos venden sus productos bien caros, ¿verdad? Inclusive al triple de lo que valdría regularmente la medicina, ¿verdad? Lo mismo con los suministros de comida, frijol, azúcar, todo eso. Está mucho más caro porque por lo mismo, ¿verdad? Que no hay diversidad de productos y por lo mismo salen más caros. Sí, tiene toda la razón. Los bienes y los servicios que mencionó, pues todos son económicos, ¿verdad? Bienes económicos. En el caso de la telefonía es un ejemplo palpable, pues, de un oligopolio. Digámosle oligopolio porque son pocas las empresas que ofrecen ese servicio. Dos básicamente para nosotros, aunque puedan haber otro tipo de servicios por ahí en el mercado. La medicina también está dominada bastante por las empresas farmacéuticas, principalmente las extranjeras, que se han hecho multimegamillonarios, especialmente en los últimos años. Y podríamos mencionar, por ejemplo, el pollo en Guatemala, que lo distribuye por ahí una empresa muy grande de un señor muy famoso. Y bueno, hay algunos y existen otros en donde sí hay multiplicidad de producción de empresas como por ejemplo los vegetales, las frutas. Por eso es tan fácil ir a conseguirlo a un mercado. Esto nos trae a la mente una ley que se quiere implementar en Guatemala, que se llama la ley de competencia. No sé si han oído un poco de eso, pero han habido propuestas de ley de competencia y la bendita ley nunca ha pasado en el Congreso. No ha sido aprobada a pesar de que ya tiene todas las revisiones, las lecturas que se le llaman en el Congreso, primera lectura, segunda lectura, pero al final no es aprobada. Aquí regresamos al tema político, pero en cuanto a la ley de competencia, ¿por qué no se aprueba la ley de competencia? Porque afectaría los intereses de esas empresas oligopólicas. Ellos quieren tener siempre el dominio del mercado para incrementar siempre sus ganancias. El que sale ahí afectado es el consumidor porque los precios siempre van a estar a como les convenga a esas empresas, que no son muchas. No digamos monopolio, porque monopolio es solo un productor, pero a veces son dos o tres, ya se le dice oligopolio. Pero eso es, y no ha sido aprobada la ley precisamente por lo que ya hemos hablado también del aspecto político. Porque las bancadas corruptas se ponen de acuerdo para que esa ley, que es buena para el consumidor, que es buena para la población, no pase y siga defendiendo los intereses de los empresarios adinerados. Pues si fuera la microempresa o pues hay cosas que sí son muy buenas, ¿verdad? Pero esos intereses se reflejan en el dominio que tienen
ciertas bancadas en el Congreso, las compran y entonces ahí se van. Este Congreso que vamos a tener el próximo año va a seguir igual porque son esos partidos políticos tradicionales de la vieja política, Vamos, UNE, Valor, los que se han distribuido la mayor cantidad de curules en el Congreso. Entonces eso va a seguir igual. Entonces miren, todo va a caer por ahí, pues es la ley de competencia. Si hubiera una ley de competencia, entonces no habría restricciones a que cualquier empresa intentara proveer un servicio. Han habido, por ejemplo, en Guatemala, hoy pues ya se diversificó un poco con marcas importadas, pero han habido intentos en Guatemala de producir cerveza por otra empresa distinta a la de los Castillo, e inmediatamente la destruyen de una manera tal vez digamos no violenta, pero sí a través de utilizar los precios en el mercado, y la destruyen, no aguanta y se tiene que ir. Entonces eso es parte de cómo funciona este sistema capitalista. Ludwig iba a decir algo. Sí, licenciado. Yo también vi eso de que usted, de las malas prácticas de las empresas, por ejemplo, cuando estuvo ingresando el cemento chino, Rápido Cemento Progreso se dio cuenta de que estaba perdiendo parte y sacó un cemento que se llama cemento Escorpión, todavía más mala calidad. Y no sé, al final como que el chino, las empresas les dijeron, Cemento Progreso les dijo a todas las ferreterías que si seguían vendiendo el cemento chino ya no les iba a vender cemento. Y ni modo, pues tuvieron que cancelar todo eso del cemento chino, porque bueno, yo donde vivía sí se era bastante común ese cemento, y ya después como que ya nadie lo vendía, solo ese Escorpión, que sí, o sea, no hay competencia, siempre quieren ellos tenerse todo el control de ganarse el dinero ellos. Sí, y eso puede regularlo una ley de competencia, pero aquí en Guatemala no ha avanzado, ya está preparada, ya está lista y no ha pasado en el Congreso durante años. Hoy día, el presidente Yamatei elaboró a través de sus equipos otra ley de competencia, pero favorable al sector productivo, y entonces no, pero tampoco ha pasado, pero es muy probable que pase. Pero si pasa una ley de competencia en Guatemala, va a ser la ley de competencia de Yamatei, no la que venía antes. Este tema económico se va expandiendo así. Empezamos hablando de la definición de economía y luego miren a dónde hemos llegado, pues. Entonces vamos a ir discutiendo sobre esos temas, chicos, ya viene más. Y no sé si alguien quiera decir algo todavía. No, licenciado, gracias. Muy bien, entonces lo dejamos por ahí, chicos, y estaremos entonces continuando con nuestra temática el próximo día de clases, que es el próximo viernes 21. Nos toca clase, es el viernes del mes que nos toca clase, y ahí veremos también entonces otros temas en relación a la economía, y estaremos discutiendo algún tema de coyuntura también, que ya como hemos visto, aquí las cosas cambian día a día. Mientras ese viernes llega, entonces pásenla ustedes muy bien, chicos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado y compañeros. Feliz noche, feliz noche, Feliz noche, licenciado. feliz noche. Igualmente, feliz noche para ustedes. Gracias. Noche. Feliz noche. Feliz noche, Ley. Igualmente. Licenciado, preguntaron en el chat si las diapositivas usted las compartirá después. Sí, las voy a compartir. No vi eso, fíjese. Ah, sí, ahí dice. Tiene razón. No lo he puesto
puesto todavía en el blog porque me falta actualizar algunos datos hoy, pero sí los van a tener. Todos la van a tener. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Entonces platicamos. Oye, Glenda, y cualquier cosa me comenta por ahí. Va, de acuerdo, licenciado, ahí le había mandado ya una imagen. Usted me cuenta si está bien así. Va. Ok, muchas gracias. Yo la voy a ver y por ahí le comento. Gracias, licenciado. Feliz noche, que descanse. Igualmente, feliz noche. Nos vemos.